buenas, pero buenas noches. Hoy estamos en 15 de abril, es martes completamente en vivo. Sandy Monroy, buenas noches para ti. Martes Santo y aquí estamos, sirviendo. Así es, informando, dándole herramientas para ese análisis de las noticias destacadas a nivel nacional y por supuesto, correcto, tenemos temas relevantes esta noche. Y un tema que quiero destacar, Sandy, si tú me lo permites. Claro que sí. A ver, tenemos controles, legislación o medidas, aunque sea de seguridad de alguna forma, para el traslado y el transporte de los productos químicos. O pueden pasar accidentes y nadie dice nada. Ya lo veremos. ¿Por qué lo dice Julio Talamonti? Porque es uno de los temas precisamente que tenemos de análisis, así que lo invitamos a que permanezca con nosotros y de momento sea bienvenido, vamos a conocer nuestros titulares. La Organización de Estados Americanos, OEA, pide elecciones sin injerencia. Le tenemos los detalles de la carta escrita por Luis Almagro, el secretario general de la organización. Un nuevo accidente donde se vio involucrado un peligroso producto químico muestra que la seguridad industrial en Guatemala aún es materia pendiente. 2 turistas británicos fueron asaltados y atacados con un machete en un parque nacional ubicado en Alta Verapaz. ¿Están los turistas en riesgo? La respuesta en instantes. Incendios forestales están azotando fuertemente varias áreas del departamento de Petén. Autoridades trabajan tareas de sofocamiento. Pasarán la Semana Santa dentro de la cárcel. Varias personas fueron capturadas durante allanamientos realizados contra extorsionistas y sicarios. El Tribunal Supremo Electoral no utilizará ningún dispositivo de seguridad para verificar autenticidad del DPI el día de las elecciones. Iniciamos con el primer tema de análisis. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reafirmó la necesidad de que las elecciones generales en nuestro país se desarrollen de manera imparcial y sin injerencia internacional. Escribo para reafirmar la necesidad de imparcialidad en las elecciones de Guatemala y lo exijo de las instituciones internacionales. El secretario de la Organización de Estados Americanos ha solicitado que todas las organizaciones internacionales, incluida la CICIG, no interfieran en el proceso electoral en Guatemala. Como observadores imparciales, es nuestro deber realizar una solicitud y no tolerar ninguna acción que pueda interpretarse como tal. Este tipo de interferencia podría incluir el acompañamiento de los candidatos a reuniones o eventos de la campaña, la demostración de interés o la creación de la apariencia de apoyo para cualquier candidato o participar en cualquier acción o actividad relacionada con el proceso electoral que se encuentre fuera de los mandatos institucionales existentes. Si alguna institución o representantes de dicha institución realiza actividades o acciones que interfieran en el proceso electoral, llamaremos la atención y denunciaremos este acto. Esta no es una elección subjetiva o ideológica. Esta es nuestra obligación como observadores internacionales imparciales. La carta dirigida a usted por la congresista Norma Torres es incorrecta en todos sus términos. Primero, la Organización de Estados Americanos es un observador imparcial del proceso y no toma partido. No apoyamos ni podemos apoyar los puntos de vista o las posiciones de ningún candidato o partido político, ya que el miembro del Congreso parece haberlo hecho en su carta. En segundo lugar, la carta sugiere que la congresista Torres no está de acuerdo con nuestra posición de que no se debe permitir que ninguna entidad extranjera interfiera con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Y tercero,
La miembro del Congreso sugiere que hay instituciones para las cuales las denuncias de la OEA no deberían aplicarse y por lo tanto deberían estar exentas del estándar global de no interferencia en el proceso de elección de otro país. Ninguna institución está por encima de estos principios básicos. Las aplicaciones selectivas de nuestros principios y estándares serían la peor clase de corrupción solicitada por la OEA. No podemos permitir esta corrupción de nuestros principios y prácticas fundamentales. De acuerdo con nuestro marco normativo, no podemos aceptar este tipo de interferencia en nuestro trabajo o nuestras responsabilidades. Si bien respetamos plenamente las contribuciones de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala, esto no la exime de las obligaciones institucionales que todos debemos cumplir en el contexto de un proceso electoral. Reconocemos el derecho de la congresista a apoyar a cualquier candidato, ya que sus opiniones políticas no son un asunto de nuestra preocupación. Sin embargo, no podemos permitir que el partidismo interfiera en el trabajo de esta organización. Apoyamos la independencia del Tribunal Supremo Electoral y esperamos que la institución responda adecuadamente a los desafíos que puedan surgir durante este proceso electoral. A ver, ¿qué le podemos decir? Una carta verdaderamente contundente, la de Luis Almagro, que está enviando. Y por eso lo vamos a revisar junto con usted en casa. A ver, los puntos importantes de esta carta, para recalcarlo, de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, son los siguientes. El jefe de OEA ha indicado que se solicitó a todas las organizaciones a nivel internacional, incluyendo, como él dice en la carta, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es decir, la CICIG, la no interferencia, Sandy, en el proceso electoral de Guatemala 2019. Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque se afirma allí que como observadores deben de ser imparciales en primer lugar y que dice que es deber de todos los observadores realizar todas las acciones que sean pertinentes, pero sin interferir de ninguna manera en este proceso electoral ya tan cuestionado en el 2019, y es aquí donde después se refiere inclusive a la congresista de origen guatemalteco, escuintleco específicamente, Norma Torres, ¿no? Haciéndole un llamado de que no abrace ningún cuestión partidista ni ningún apoyo a ninguna candidata. Te digo algo, me parece muy centrada, aunque muy contundente también esta carta. Por supuesto que sí. Y vemos entonces, ¿por qué es que se pronuncia el secretario general de la OEA? Porque también no es común que tengan este tipo de pronunciamientos, que envíen una carta tan directa. Al secretario de Estado, ¿verdad? Estadounidense. Bueno, esta pregunta creo que es la parte central del tema. ¿Por qué? A ver, en Guatemala parece que en estas elecciones 2019 todos quieren tener injerencia en la misma, opinar, decir, hacer, miren, y casi que ordenar qué es lo que debería de hacerse en el proceso electoral. Partamos del tema de a quien él menciona en su carta. Primero, la congresista Norma Torres ha dado declaraciones a cadenas internacionales donde se pronuncia y se pronuncia apoyando inclusive a una candidata y a un partido político. Creo que esto no es sano. El guatemalteco debe de votar por quien él crea, pero sin que desde otros niveles, en este caso ella aprovechando su posición de congresista estadounidense, quiera interferir. Luego se refiere también a algo que es interesante porque habla de la CICIG misma, y es que aquí el problema con CICIG, Sandy, fue en su momento cuando dejó por un lado la persecución de la impunidad y de la corrupción, que es su deber principal, y se metió a hacer temas políticos aquí en Guatemala, no polarizando el partido. Las reformas constitucionales, bien lo dices, se fue al Congreso a pedir esta situación, y creo que aquí una cosa hay que recordar, si tú me permites, Sandy. Claro que sí. La Organización de Estados Americanos, no solo en Guatemala, sino que en todos los países de nuestro continente americano, siempre es el observador principal, particular y más grande para todos los procesos electorales. Así que es una voz, además, con bastante competencia para pronunciarse en este sentido. Exactamente, Julio, y es sano, la verdad, poder hacer este llamado de una organización tan importante, también hay que mencionarlo, porque entonces vemos la seriedad y los escenarios también que se están planteando. ¿Por qué dirá esto el secretario general de OEA? Quizá ya esté vislumbrando que algo no está bien. ¿Alguna sospecha? ¿Alguna sospecha, por ejemplo, en esa observación, en esa injerencia?
Aquí yo creo que la palabra clave, fíjate Sandy, es injerencia. ¿La elección de quién es? Es del pueblo de Guatemala, es de nuestro país, así que somos los guatemaltecos. Usted que nos está viendo ahí en casa, el que va a analizar, el que va a decidir, el que va a ejercer su derecho de ir a votar y va a decidir por la opción que más le parezca, pero sin que nadie quiera interferir de ninguna manera en ello. Por supuesto, no se deje influenciar, usted evalúe muy bien las propuestas, conozca a los candidatos, investigue también cuáles son las propuestas, los planes que tienen y ahí tome usted su opción. Pero también seamos conscientes, Julio, que hay personas también que bueno, reciben muchos mensajes indirectamente y de esa forma pues se va generando cierto mensaje subliminal al final entonces para orientarse a cierto partido y eso es lo que se quiere evitar tanto a nivel nacional como internacional ahora entonces con esta carta de la OEA. Pero tenemos otros datos, Julio, ¿te parece si los damos a conocer? Por favor, me gustaría que lo hiciera, Sandy, gracias. Por supuesto, y es que hay que tratar la parte modular de esta carta que envía Almagro para de esta forma pues conocer más detalles al respecto. Así que vamos a proyectar estos puntos relevantes de la carta donde se afirma también que la OEA pues es un observador imparcial del proceso y no toma partido y es que así debe ser. También indica que no apoyan ni pueden apoyar a los puntos de vista o las posiciones de ningún candidato o partido político. Almagro también escribió: si bien respetamos plenamente las contribuciones de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala, esto no exime de las obligaciones institucionales que todos debemos cumplir en el contexto de un proceso electoral. Estos son los puntos importantes que se pueden observar en esta carta que se envió y precisamente entonces vemos aquí, qué bueno la verdad que se pronuncie. Me parece excelente, Sandy. Yo quiero hacer una observación, a ver cómo tú lo ves. Bueno, Norma Torres no cabe duda que ha logrado en este caso tener una posición de relevancia dentro de lo que es el gobierno norteamericano, siendo guatemalteca, siendo una migrante, pues llegar hasta el Congreso, eso no se le quita el mérito. Sin embargo, si quiere decir cosas o interferir casi en cuestiones de la política propia guatemalteca, creo que no lo puede hacer desde allá. Ella en todo caso hubiera tenido que hacerlo desde nuestro país. No lo hizo, está en Estados Unidos, así que por favor déjenos a nosotros los guatemaltecos, que aquí radicamos y que aquí vivimos en el día a día, seamos los que decidamos. Casi para concluir y como epílogo, felicito realmente la postura tan contundente del secretario de la OEA, Almagro. Se necesitaba, la verdad, este tipo de posturas, este mensaje que se envía por medio de la carta y esperamos que así sea, Julio, que no exista interferencia, entonces, esa injerencia que se habla y que de esta manera también los partidos políticos pueden respetar esta independencia y que hagan su trabajo de una forma transparente. Eso es correcto y que dentro de lo posible, en estas limitaciones que han habido en el proceso electoral 2019, sea lo más claro y retomo tus palabras, Andy, lo más transparente posible. Yo creo que podemos dejar el tema allí. Por supuesto, nos vamos a ir a una pausa, pero tenemos otro tema de análisis que usted no se puede perder. Ya volvemos. Una pregunta antes de retirarnos, Andy, como siempre, ¿verdad? A ver, te preguntaba cuando empezábamos acerca de los controles que hay en los químicos. Bueno, lo dejo de tarea para ti, para el análisis y a usted también. Imagínese transportar ácido muriático, cualquier gasolina, cualquier producto inflamable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo controlamos? ¿O estamos todos expuestos a que algo pase? No lo sé. Vamos a regresar después de esta pausa porque somos a la medida. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El tránsito vehicular sobre la 20 calle y Tercera Avenida de la Zona 1 se vio interrumpido por unas horas luego que en dicho sector se registró el derrame de ácido muriático. Conozca aquí qué medidas de seguridad llevaban para transportar. Transportar de forma inadecuada ácido muriático provocó el derrame de varios galones de dicho líquido corrosivo en la cinta asfáltica. Al lugar se hicieron presentes bomberos municipales que instalaron un anillo de seguridad debido a que los gases del ácido estaban provocando malestares a los vendedores de los negocios de ropa que se encontraban a los alrededores. La Policía Municipal de Tránsito coordinó el desvío de la carga vehicular de la 20-21 calle y la Tercera y Cuarta Avenida de la Zona 1. Asimismo, una sanción contra el conductor del camión con placas comerciales 942 PZF. Por aparte, el personal de Limpia y Verde se hizo presente para retirar el producto químico. El ácido muriático es una solución altamente corrosiva. El contacto con la piel puede generar quemaduras y la inhalación de los vapores podría provocar daños a los pulmones. Es utilizado principalmente para la fabricación de productos de limpieza.
Bueno, para iniciar con este análisis es necesario poder explicar qué es el ácido muriático y también los efectos que pueden ocasionar, los daños también para el ser humano. Preste mucha atención porque el ácido muriático, también conocido como cloruro de hidrógeno, es irritante y corrosivo para cualquier tejido con el que tenga contacto. La exposición a bajos niveles produce irritación en la garganta. A niveles más bajos afecta la respiración, puede causar una coloración azul de la piel, acumulación de líquidos en los pulmones también. Y bueno, a niveles más bajos estas son las consecuencias. Puede producir hinchazón y espasmos de la garganta, así como asfixia. En algunos casos incluso puede ocasionar la muerte. Ahí está entonces el peligro de transportar este tipo de químicos. Sandy, ahora que nos has explicado de esta manera tan clara, ¿qué puede llegar a provocar el ácido muriático como agente químico? Realmente es de temer. Y ahí en pantalla ustedes van a ver en este instante también otra explicación para el análisis que vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de la seguridad industrial. Precisamente ahí está en pantalla. La seguridad industrial, ¿qué es? Tiene por objeto la prevención y también la limitación de estos riesgos a los cuales tú te referías, junto con la protección como accidentes, como el que pasó hoy. Muchas veces esta es una materia pendiente dentro de las industrias de países latinoamericanos y Guatemala está pues ahí en esta situación. Otros países, por ejemplo, en otras realidades como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, cuentan con normas que son muy estrictas para la regulación de este tema de la seguridad industrial, siempre en beneficio de su ciudadanía. Y oh sorpresa, Sandy, nos encontramos al hacer pues todo el estudio y la investigación que aquí en Guatemala quedamos cortos para empezar en sanciones, en legislación, en este tema, y por eso vemos esa irresponsabilidad en la cual este accidente, pues bueno, causará seguramente algún daño en la cinta asfáltica, pero pudo haber causado, según hasta lo que tú decías, asfixia o muerte en algunas personas. Imagínate tú qué grave. Hay pasos que hay empresas que se saltan, por ejemplo, una inducción, una explicación de un manual, por ejemplo, que se pueda tener. Hay normas específicas de seguridad industrial que se deben respetar y que el piloto que va a ocuparse de trasladar este tipo de producto debe conocer. Pero ¿qué pasa? Normalmente los contratan, bueno, llévese la mercadería a tal punto y se acabó. Y ni siquiera ellos a veces saben las consecuencias de lo que están transportando y por qué tienen que tener mayor cuidado. Así es, Andy, se les olvida quizá a muchas de estas empresas que tienen que existir planes, programas y protocolos. Y cuando algo sale mal, hay que tener un plan A, un plan B, planes de contingencia. ¿Por qué? Porque no se está transportando leche, pues se está transportando agentes químicos que pueden llegar a ser muy peligrosos. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué pues esa inobservancia de algún tipo de seguridad? La respuesta viene a ser muy clara, Sandy. Si no tenemos dentro de nuestra legislación algo que obligue en primer lugar, que sancione drásticamente en segundo lugar y que de alguna manera sirva como un paliativo, por ejemplo, si ya te tocan el bolsillo como empresa, pues entonces hacen lo que quieren y las cosas se transportan así como podemos ver, sin ninguna medida de seguridad ni ninguna medida de contingencia también. Y vemos aquí entonces también los efectos. Mira, pudo ocasionar una verdadera tragedia esta situación. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ya limpiaron, ocasionó tránsito vehicular, un caos, la verdad, en este punto porque quedó bloqueado mientras realizaban el trabajo de limpieza. Ahí estuvo nada más como una noticia, como un momento de caos. ¿Y ya pasó? Y ya, o va a existir un seguimiento, una sanción. ¿Qué va a pasar entonces con los encargados de esta empresa? Difícil que esto vaya a suceder, Sandy, por lo que te decía, la limitante en cuanto a cuestiones estrictamente legales. Quizá por allí daños y perjuicios si pudieran llegar a existir, pero llama la atención cuando vemos las imágenes, fueron los cuerpos de socorro, en este caso de bomberos específicamente, y la municipalidad capitalina la que se hizo cargo de resolver de alguna forma y de atender esta emergencia. Pero la empresa, bien, gracias, ¿no? Así como que bueno, se derramó, lo perdí, y allá ustedes si se intoxican, si les da asfixia o cualquier otra situación. Hay más datos. Me gustaría que los pudiéramos compartir para el análisis, Sandy. Sí, claro, Julio, porque hablábamos de que las empresas deberían de tener un plan de emergencia que se debe implementar al ocurrir un accidente como este. Porque, por ejemplo, bien indicaban entonces que el piloto no sabía ni qué hacer, qué medidas tomar, porque no tienen entonces ese plan, esa capacitación. El traslado de materiales peligrosos debe ser tratado con extremas medidas de precaución porque los riesgos se pueden incrementar por el mal manejo.
La mejor prevención para evitar también este tipo de derrames es tener programas eficientes de capacitación y de entrenamiento del personal y también realizar algunas inspecciones periódicas de las instalaciones y de los procesos. Pero ¿quién las hace? Ojo con lo que estás bien poniendo sobre la mesa para el análisis, Sandy. Ahí está otro de los grandes problemas. Hay que delimitar quién es la institución que va a hacer esos controles, ¿verdad? ¿Quién se va a encargar precisamente de ver que existan las capacitaciones, los manuales, los protocolos, los equipos, la revisión? Y que se implemente. Que se implemente la revisión de los transportes como tal y sobre todo saber si el personal que va allí es altamente calificado para este tipo de transporte. Si no, simple y sencillamente, Sandy, pasará lo de ahorita. Volverá a ser noticia dentro de no sé cuánto tiempo más otro tipo de accidente industrial como este. Pero ojo, hoy no pasó, llamémoslo así, a más, fuera del caos vehicular que tú bien mencionaste. Pero esto puede llegar a costar la vida de guatemaltecos. Por supuesto que sí. Entonces es necesario que las empresas tengan en cuenta el peligro que corren no solamente su personal, sino a las personas que no tienen nada que ver con lo que están trasladando, que simplemente usted va caminando y de repente, imagínate, se da el derrame ahí de este tipo de químicos, usted no sabe tampoco, porque imagínate, yo si me encuentro en una situación de estas, no sabría qué hacer. Correcto. Puedo entonces tener algún tipo de efecto. Entonces, al final existe una responsabilidad empresarial para de esta forma evitar situaciones como estas y capacitarse. Me parece si nos quedamos con esas palabras que acabas de mencionar y entonces el llamado a todas las industrias, a todas las empresas pues que trasladan este tipo de material tan corrosivo, tan peligroso, productos químicos de cualquier tipo, a que tengan el cuidado respectivo. Primero para ustedes, para no meterse a problemas, por su inversión también, porque obviamente esto es dinero, y sobre todo por el bien común de todos los guatemaltecos. Dejamos este tema hasta allí. Esperemos que no vuelva a pasar, Sandy. Y esperemos que autoridades también puedan hacer algo al respecto para evitar este tipo de situaciones, que no es la única vez que se ha presentado. Ya van varios casos y diferentes tipos de químicos que se han registrado. 2 veces este año ya. Imagínate. Bueno, esperamos medidas prontas. Cambiamos el orden informativo. El Ejército de Guatemala apoya las tareas de sofocación de los incendios forestales que se registran en Petén. De momento no ha sido necesario el apoyo aéreo por la Fuerza Aérea Guatemalteca, pero están constantes por el peligro que también se tiene por la época. El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó que más de 2.000 elementos militares están en apoyo a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED en el departamento de Petén, por los incendios forestales que se registran en ese sector al norte del país. En apoyo directo a las actividades que están realizando las coordinadoras departamentales y municipales, sobre todo en el departamento de Petén, tenemos presencia con 2.573 elementos militares. También contamos con el apoyo de reconocimientos aéreos por parte del Comando Aéreo del Norte, el cual pues no ha sido tan necesario levantar todavía el apoyo que se brinda desde el aire distribuyendo agua en los Bambi Buckets. Sin embargo, tenemos presencia en todos los incendios que se están desarrollando por medio de personal entrenado por la propia CONRED, que están realizando su mejor esfuerzo para mitigar estos fenómenos que son muy característicos en este mes. Datos estadísticos de CONRED señalan que de los 10 incendios activos a la fecha, 4 se desarrollan en el departamento de Petén, de los cuales solo 1 está controlado en su totalidad. Es que no puede faltar la pregunta en este momento. ¿Crees tú, Sandy, que los guatemaltecos como tal, estamos en riesgo en cualquier momento en nuestro país? Por supuesto que sí, por eso nos toca tomar también medidas de prevención. Bien dicho. ¿Y los turistas? ¿Cuál será la situación de ellos? La vamos a analizar, pero después de la pausa usted siga con nosotros. Claro que sí. Somos, ya sabe, a la medida. No cambie, por favor. Hablemos de la seguridad. 2 turistas británicos fueron asaltados y golpeados en el Parque Nacional Las Victorias, ubicado en Alta Verapaz. Los turistas de origen británico habrían sido agredidos con un machete por una persona desconocida que estaba escondida dentro de matorrales. Según información proporcionada por socorristas, una de las víctimas se llama Lisa Pascoe, de 48 años, quien sufrió heridas cortantes en la frente y una de sus piernas. También resultó herido Jeremy Gledden, de 50 años. Él sufrió laceraciones en las rodillas y le habrían robado los zapatos.
Ambos habrían sido trasladados al Hospital Regional de Cobán luego de ser atacados dentro del Parque Nacional Las Victorias. Este tipo de situaciones se han registrado desde hace varios años, donde se reporta precisamente daños a turistas extranjeros, algunos que han sido asaltados. Y por ejemplo, el 29 de junio del 2017, 2 personas, una salvadoreña y otra hondureña, fueron asesinadas en distintos puntos del país durante violentos asaltos. El 13 de julio del 2018, la Policía Nacional Civil capturó a 5 presuntos miembros de una estructura criminal que supuestamente se dedicaba a asaltar a turistas estadounidenses y mexicanos. El 13 de octubre del 2018 se registró un ataque armado contra un turista danés en un sector de la zona 13 capitalina. Son algunos de los casos que se han registrado en nuestro país. Este año también se reporta entonces el que le hemos mostrado y vamos a iniciar entonces con el análisis. Julio, la pregunta es, ¿están o no en riesgo a la violencia los turistas extranjeros? La respuesta, con lo que acabas de dar como dato, Sandy, que vimos en pantalla, es sí. Y qué mal, ¿no? Porque se supone que el turismo es una de las industrias, en este caso, que tenemos que fomentar, que tenemos que hacer crecer. Pero de esta manera no lo vamos a lograr, sinceramente. Y yo quiero compartirte también para este análisis otros datos para ponerlos sobre la mesa de discusión junto contigo. Los están viendo nuestros televidentes en pantalla. Para este año, imagínese usted, si el INGUA tiene proyectado un crecimiento, ojo, crecimiento del 10% en el número de turistas que ingresarán a Guatemala, resulta que así es, dice que el turismo, como todos lo sabemos, es una actividad económica que tiene, por supuesto, que un gran potencial para poder fomentar el desarrollo, reducir la pobreza y también fomentar el uso adecuado de los recursos naturales. Sin embargo, ojo, hechos como estos que acabas de mencionar y como el de hoy, que es increíble, que no solo los despojan de sus pertenencias, sino que además los atacan a machetazos, eso lo que crea es en el mundo una muy mala imagen para Guatemala. Y nos hace entonces retroceder en un tema tan importante. ¿Recuerdas? Bueno, tú no, porque eres demasiado joven. La década de los años 80, el turismo era realmente la forma en que ingresaban en mayor cantidad las divisas a Guatemala. Luego, pues ya vinieron las exportaciones y otras cosas, pero ahora entre exportaciones, entre lo que son las remesas, el turismo pasa a un tercer o cuarto lugar y vamos para atrás cada vez más. Increíble, Julio, pero al final entonces vemos que hay estructuras, hay pequeñas bandas que se establecen y que aprovechan el hecho que vengan turistas extranjeros porque se imaginan, bueno, cargan mucho dinero, vienen entonces con mayor... Dólares, y no se dimensionan también porque cuando tú vas o bueno, estos turistas vienen al país, pues bueno, no estarán como con la psicosis porque a lo mejor no están acostumbrados a andar de esa manera, andan un poco más relajados y es ahí entonces cuando se aprovechan también estos delincuentes. No es justo, pero en realidad es parte también de la inseguridad de nuestro país. Ahí es a donde vamos a caer. Realmente ya la situación de inseguridad en Guatemala no solo afecta obviamente al compatriota, sino que se está extendiendo, pero ojo, de una manera muy rápida y muy dramática también a lo que es el turismo. Esfuerzos hay, por supuesto que sí. La DICETUR, que precisamente es esa dirección encargada de protección al turista de parte de la Policía Nacional Civil, ha tratado de expandir sus servicios, pero evidentemente todavía falta mucho por hacer. Y no es justo que por unos pocos, porque de verdad, Sandy, son poquísimos malhechores que se meten realmente con los turistas, se le esté haciendo tanto daño al país y estemos perdiendo tal capacidad eventual de desarrollo para Guatemala. Y al final entonces recordemos cuáles son los factores para que un turista elija cierto destino. Correcto. Y uno de ellos tiene que ver la seguridad. Entonces, así es. Si ellos entonces verifican esta situación, sufren de algún asalto o alguna situación como esta, que estos turistas que resultaron heridos... La publicidad es negativa. Exactamente. Y como ahora todo se viraliza, ¿verdad? Claro. Todo se sabe. Claro que sí. La seguridad, el tiempo y el dinero son los 3 factores fundamentales para visitar un país. Y es ahí donde otras realidades centroamericanas nos están ganando la batalla. Los hermanos costarricenses están captando más turistas. En su momento, antes de que pasara toda esta crisis que viene en Nicaragua, ellos también estaban llevando mucho turismo a su país. Por supuesto que sí, pero mira, al final creo que a nivel centroamericano el tema de la violencia, aunque algunos países tienen mayores índices,
pues bueno, también es un problema que deben combatir, porque por ejemplo, Costa Rica ha incrementado el nivel del turismo, pero también se han registrado situaciones donde turistas se han visto afectados por la delincuencia. Entonces, al final es un problema que tenemos todos, pero que se tiene que atacar de una forma inmediata. Definitivamente que sí. Y aquí, si me permites, hay más datos para compartir en este tema y así poder hacer el análisis como debe ser. El INGUAT, fíjate, además, afirma que los temas prioritarios para poder impulsar el turismo son mantener bajos niveles de incidentes de delincuencia contra turistas. Hoy vimos que esto no está pasando. Mejorar además las condiciones de las carreteras y mejorar la conectividad aérea. Según estadísticas de autoridades, los incidentes de delincuencia contra turistas bajaron en un 34% en el año 2018. Pero ojo, Sandy, seguridad es percepción. Y en un mundo globalizado, como ya lo dijimos, con redes sociales que te tiran sobre todo las noticias negativas, esta percepción realmente no, aunque baje estadísticamente, se tiene todavía muy mal a nivel mundial. Por supuesto que sí. Y ahora, por ejemplo, como bien apuntadas con las plataformas digitales, cuando tú visitas un país, ¿qué haces? Lo primero, buscar noticias. Y lo que te va a salir inmediatamente son todas las que se viralizan, que normalmente son estos hechos de violencia. Así que tenemos que hacer algo, porque también sabemos que muchas familias dependen del turismo. Y que, por ejemplo, quienes tienen las pequeñas empresas de turismo, bueno, también tienen que implementar algunas medidas de seguridad, tienen que contratar algunos agentes de seguridad privada, aumentan los gastos, entonces al final es una pérdida también para ellos. Sí, y es una pérdida de oportunidades también, porque el turismo genera polos de desarrollo muy interesantes, restaurantes, hoteles y cualquier otro servicio, souvenirs, artesanías. Ahora, hay situaciones también que son por demás importantes. De aquí en más tenemos que ver cuál va a ser el actuar no solo del gobierno, sino que también de las comunidades, particularmente aquellas que reciben un flujo turístico bastante fuerte, para tratar de brindar entonces esa seguridad, organizarse, ¿no? Para que sea en beneficio de todos al final de cuentas. Por supuesto. Entonces, ¿qué medidas inmediatas se deben implementar, Julio, aparte de las que ya has indicado, para de esta forma mejorar también la percepción tanto nacional como internacional del país? Yo creo que aquí podemos hacer 2 o 3 cosas. Creo que el INGUAT está haciendo una campaña internacional bastante fuerte para promover la imagen de Guatemala. Tenemos tanto que ofrecer y eso debe continuarse y reforzarse. Pero por supuesto que entonces, para que a nivel internacional las noticias sean buenas, minimizar este tipo de incidentes. Para ello, entonces, en estas ciudades turísticas particularmente, aunque debe ser en todo el país, pues mejorar los contingentes de Policía Nacional Civil para la seguridad preventiva del Ejército si es necesario, y cuidar realmente también los vecinos y quienes se dedican a la industria turística, al turista como si fuera una joya, porque ese turista que hoy te viene y no le pasa nada y se lleva un buen recuerdo de nuestro país, regresará a él con su familia, con los amigos, de aquí a 1 o 2 años más, y eso es lo que tenemos que fomentar. Bueno, a manera de conclusión dejamos entonces estas propuestas y al final esperamos también que se pueda mejorar la seguridad para el turista, tanto nacional como extranjero, para de esta forma también incrementar esos ingresos para las familias que dependen de este sector. Excelente conclusión, Sandy. Los jueces que desarrollan el juicio del caso Gasofa escucharon a peritos propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público para demostrar la culpabilidad de 2 hombres señalados de contrabando de gasolina. En este proceso penal, según la investigación y acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, de los años 2008 al 2012, operó una organización criminal que se dedicó al ingreso ilegal de gasolina proveniente de El Salvador. Por cada pipa que ingresó, los líderes pagaron en efectivo $800. La Fiscalía acusa a Marvin Delfino Barrios Marchena y a Luis Rolando Galicia como los principales integrantes de la red criminal. Según la investigación, el reo, Barrios Marchena, fue el líder. En este caso penal, en otro tribunal fueron condenados a 18 años de cárcel ex agentes de la Policía Nacional Civil por haber colaborado con la estructura criminal en el ingreso ilegal de combustible sin pagar los impuestos de ley. Después de la Semana Santa, el juicio podría llegar a la fase de conclusiones. En esta, el Ministerio Público pedirá que los procesados Marvin Barrios y Luis Galicia sean condenados a diferentes años de cárcel.
Ya que estamos hablando de los temas judiciales, también hablemos de los temas judiciales y de seguridad. ¿Por qué? Los capturados por hechos de chantajes en el operativo denominado Policía Nacional Civil en contra del sicariato y las extorsiones pasarán la Semana Santa en las cárceles. La audiencia para resolver su situación legal, es decir, la de primera declaración, será después del descanso más largo del año. Los operativos y las capturas responden a indicios criminales que las autoridades del sistema penitenciario encontraron en la granja de rehabilitación Pavón durante una requisa sorpresiva. En la celda del reo Wilmer Alfredo Lemus Rojo, quien cumple una condena por portación ilegal de arma de fuego, se encontró un teléfono celular. En este aparato se determinó que se realizaron 60 llamadas diarias para amenazar de muerte e intimidar a trabajadores de transporte público por el cobro de las extorsiones. La Fiscalía determinó que los chantajes fueron exigidos por integrantes del barrio 18, la Mara Salvatrucha y otro grupo de personas que se hicieron pasar como pandilleros. A los señalados se les dio a conocer el motivo de su detención y se ordenó prisión preventiva. La diligencia para la acusación penal y resolver ante juez competente si deben ser investigados y seguir privados de su libertad será después de la Semana Santa. Los juzgados y tribunales permanecerán cerrados del 17 al 21 de abril por el descanso de la Semana Mayor. Según los indicios de la Fiscalía contra las extorsiones del Ministerio Público, las víctimas de los chantajes exigidos bajo amenazas de muerte entregaron aproximadamente 1 millón de quetzales. Y en otro caso, las juezas del Tribunal A de mayor riesgo serán las encargadas de realizar el juicio que enfrentará el exfiscal del crimen organizado Ronnie López y otras personas en el caso denominado manipulación de justicia. El juzgador Miguel Ángel Gálvez finalizó de analizar y determinar qué evidencias serán diligenciadas en el juicio que enfrentarán los procesados Ronnie López, Maynor Macario y Verónica Montúfar por el delito de obstrucción a la justicia. Entre los medios de prueba que aceptó el juzgador están documentos, llamadas telefónicas intervenidas, declaraciones en anticipo de prueba y como testigos, la declaración de algunos fiscales y exfuncionarios del Ministerio Público que propuso Ronnie López para demostrar que no manipuló ningún proceso penal. En este caso, llamado manipulación de justicia, según la Fiscalía, los procesados crearon un proceso falsificado para acusar a unas personas de un asesinato cometido en el 2012. Además, se les señaló ilegalmente de integrar una organización criminal que se dedicó al despojo de tierras. En la última audiencia, el juzgador informó que el Tribunal A de mayor riesgo fue designado para desarrollar el juicio. Dependiendo de la agenda del tribunal, el debate oral y público podría ser este año o hasta el 2020. Sandy, ¿te parece si en este momento, antes de seguir con el orden informativo, hacemos una breve pausa? Por supuesto, ya regresamos. Somos a la medida. Conozcamos las noticias en el marco del proceso electoral. La unidad de fiscalización verificará la veracidad y autenticidad de informes de gastos e ingresos de los partidos políticos. A partir del próximo lunes, la unidad de fiscalización visitará los diferentes partidos políticos con el objetivo de contrarrestar la información enviada respecto a gastos de campaña con los datos previos que la unidad ha recabado. La Semana Santa hemos tenido un poco de dificultad para que nos atiendan las organizaciones políticas, por lo que básicamente se estaría retrasando una semana a partir del lunes la visita de nuestros auditores en cada una de las sedes de las organizaciones políticas. Parte de las obligaciones de los partidos políticos será entregar el próximo informe correspondiente al mes de abril por medio de la plataforma Cuentas Claras, que hasta hoy 12 partidos ya solicitaron su usuario. Ya son 12 partidos políticos quienes solicitaron la habilitación de sus usuarios y contraseñas. Nosotros esperaríamos que el informe que corresponde al mes de abril, en un 100% las organizaciones políticas utilicen la herramienta, en virtud que ahí sí se puede detallar de mejor forma cada uno de los gastos y de los ingresos que están incurriendo estas organizaciones. Sí va a estar público a partir del 10 de mayo.
Siempre en el tema de las elecciones 2019, el Tribunal Supremo Electoral no utilizará ningún dispositivo de seguridad a efecto de verificar la autenticidad del documento de identidad personal, más conocido como el DPI. El Tribunal Supremo Electoral confía en la seguridad del DPI que garantiza el registro nacional de las personas y en la buena fe del votante. A decir del director de la Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrón, con la presentación del documento y la verificación que los miembros de las juntas receptoras de votos hacen del DPI, no hay ningún problema de falsedad. Las garantías que tiene el DPI como documento, pues esas son responsabilidad del RENAP. Y conocemos pues cuáles son estas medidas de seguridad que tiene el propio documento y que no han variado, no han cambiado y son fáciles de determinar. La situación de desconfianza no debe de ir hacia el ciudadano, pues el ciudadano, considero yo que todos como tales debemos ser personas responsables y lógicamente el ciudadano va a acudir con el documento, con su documento personal de identificación que le corresponde y que le fue dotado por el RENAP. Además, el director argumenta que no está regulado en el procedimiento para emitir el sufragio que deba existir un dispositivo para verificar el documento de identificación personal. Y siguiendo lo que está normado, pues prácticamente el dispositivo no está contemplado en la normativa. Y consideramos nosotros que de por sí el DPI tiene sus tramas de seguridad. Los miembros de juntas receptoras de votos, en la capacitación que se les dé, pues lógicamente van a tener que conocer de esas tramas de seguridad que tiene. Y de momento, y yo considero que para esta elección no hay no se va a utilizar ningún dispositivo para verificar el DPI. Más de 23,000 personas conformarán las mesas receptoras de votos solo en el departamento de Guatemala. Hasta el momento, dentro de los 17 municipios del departamento de Guatemala, más de 23,000 personas serán las encargadas de conformar las juntas receptoras de votos. De estos, más de 10,500 serán solo del Distrito Central y al menos 13,000 serán de los 16 municipios restantes. Según la información del presidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, Ovidio Pira, solo en 16 municipios se espera contar con al menos 280 centros de votación y 1,500 juntas receptoras de votos. Mientras tanto, solo en el Distrito Central se esperan más de 1,000 juntas receptoras. Y aunque no están conformadas, las autoridades confirman que se ha tenido un avance en su conformación de un 80% y se tiene una estimación de al menos 130 centros de votación identificados a nivel central. Las capacitaciones para los miembros de las juntas electorales del Distrito Central iniciarán el próximo 27 de abril, mientras que el personal de los 16 municipios restantes del departamento de Guatemala serán capacitados en el mes de mayo. Este es el momento primero de agradecer su sintonía en esta noche y, ¿por qué no?, invitarlos para que mañana miércoles santo, esté en sintonía siempre de A la Medida, porque acá estaremos. Por supuesto, y bueno, yo los dejaré mañana, Sandy, porque me voy a dar mi merecido descanso. Los espero la próxima semana. Pero me alegro que descanses. Así que, Sandy, buen descanso para ti y lo espero el día de mañana acá en A la Medida. Que descanse, feliz noche. Hasta luego.